Bueno, pues hoy comenzamos un espacio nuevo al cual le vamos a llamar Desafío Vivir. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues esto es sin duda alguna, pues eso, el desafío que tenemos todos los días desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Y es que vivir lo que se dice vivir, fácil no es. Hoy tenemos con nosotros la persona que nos va a acompañar en este camino para aprender en ese desafío de vivir, que es nuestra psicóloga Gabriela Paoli. Gabriela, muy buenos días. Buenos días, Diana. No sabes el tiempo, las ganas, los años que llevaba deseando que estuvieses aquí. Ha sido todo un desafío, ¿eh? Yo creo que por eso hemos puesto así el espacio. Desafío Paoli, bueno, pues he cambiado desafío vivir. Aquí estamos. Porque muchas veces la vida es todo un desafío, ¿no? Incluso a veces con ciertas manías o fobias que tenemos. Hoy, para empezar, vamos a hablar de una cosa que a mí me llama mucho la atención y es la odontofobia, ¿no? Porque tú, pues concretamente en la clínica Res estás ayudándoles, ¿no? Porque hay gente que tiene terror al ir al dentista. A ver, a nadie nos gusta, vamos a ver. Que quede claro, pero hay gente que, bueno, que ya es terrorífico, ¿no? Explícanos un poquito cuáles son las características fundamentales de la odontofobia. Bueno, es correcto. Estoy trabajando en la clínica Reis desde hace ya unos meses, tanto de Mahón como de Mercadal, y surge el servicio, digamos, la idea de poder colaborar con ellos surge a raíz de mi trabajo diario en la consulta privada, en la cual llegan a mí muchos pacientes con este gran temor, con esta fobia. Yo empiezo a detectar que incluso la población masculina la tiene, ¿eh? Pero le cuesta mucho más expresar o decirlo abiertamente. Empiezo a estudiar un poco este tema, hago formación específica y tal, y es un tema apasionante porque resulta ser que es muy frecuente. Es muy frecuente, Es sí. muy frecuente. Lo que pasa es que la gente no está concienciada, sí, exacto. E incluso no está diagnosticada porque es algo que... Sí, piensa, bueno, mira esto. Estas cochorradas. Te duele un poquito el pinchazo, a ver luego si te pasa. Exactamente. Y entonces no hay conciencia de esta fobia. Realmente hay conciencia en una situación límite. Cuando hay un dolor que se prolonga y que aún así el paciente evita acudir al médico. Cuando se le está pudriendo la boca y siente que no puede más de dolor, que ya se ha medicado, que ya ha hecho 20.000 estrategias para no acudir. Porque una de las características es que hay una evitación de la situación. Evita afrontarse a la situación de dolor, supuesto. Hoy en día ya ir al odontólogo no es sinónimo de dolor. En aquellas épocas... Bueno, ¿te acuerdas en el oeste americano que te daban un trago de whisky y el barbero te sacaba bueno, me imagino, porque yo tampoco, a ver, no soy tan mayor como para la época de... Pero bueno, es lo que se veían un poco en las imágenes, películas, ¿no? Exacto, las imágenes... Bueno, y la película esta de Marathon Man, sí. en la que se ve como a Dustin Hoffman le sacan, eso no ayuda mucho a que perdamos el miedo al dentista. Lamentablemente las películas, Hollywood nos ha hecho un poco de daño en este sentido, pues sí. Muchas cosas, ¿no? En muchas, que seguro que sí, irá surgiendo, ya verás. Irán surgiendo, pero por ejemplo también, ¿cuántas películas hay de que se cae el avión? ¿Cuántas películas hay o sea, muchos temores y miedos están fundados o causados por lo que se llama una visualización o imágenes o lo que son datos que te hacen creer y crear una falsa creencia. Termina por creer. Hay algo que es muy importante. Tú puedes haber ido al dentista toda tu vida sin ningún problema y de repente, lamentablemente, azarosamente, conoces a un profesional que sin querer te causa daño, sin querer hace una mala praxis, hace una mala intervención. Y claro, ahí ya hay un antes y un después, porque es una experiencia traumática. Es tremendo. Yo me acuerdo que hubo una época en mi vida que tenía terror, fíjate, a las limpiezas de boca. Que tú dices, bueno, tampoco es para tanto, ¿no?
Pero claro, me había encontrado con una serie de profesionales que no habían sido, bueno, a mí me habían hecho daño. Claro. Y cuando te hacen daño empiezas a coger terror a este tipo de cosas. Generalistas. Hasta que encontré pues a la maravillosa Elena. Y entonces Elena me hizo, es verdad, una vez que encuentras un profesional que hace las cosas bien, te das cuenta de que, vamos, Sí, sí, es ahora que, ya, vamos, sí. voy 2 veces al año encantada Encantada de la de la vida. Es que esto es muy importante, el profesional que tengas a tu lado. Esto es importantísimo. Y que sepa tranquilizarte, aparte de que sepa hacer bien su trabajo, que eso es fundamental, pero que también sepa tranquilizarte, que te sepa hablar de otras cosas, que sepa, pues eso, que no te pasa nada, que no pasa nada en absoluto. Otra cosa que también me he dado cuenta, y tú lo sabes también, muchas veces está, ¿cómo se llama?, el síndrome de la bata blanca, ¿no? Por ejemplo, gente que se toma la tensión, le toma la tensión el médico con la bata blanca y le sube un montón. Sí. Y luego en su casa se la toma o simplemente en la farmacia y tienen la tensión normal. Hay mucha gente que, incluso los animales, tú lo sabes, que hay muchos perros y gatos que cuando van a la consulta, cuando ven la bata blanca, ya saben, oye, este me va a hacer daño. Es curioso, cómo relacionamos enseguida. Asociamos, correcto, relacionamos, asociamos. Es muy importante lo que tú dices, es algo que es la población, por ejemplo, que son personas mayores, el ir al médico, están 2-3 días antes muy nerviosos. Bueno, y sacarse sangre ya no te quiero contar. Claro, o ir a hacerse, claro. Entonces, sí que es verdad que está el síndrome de la bata blanca, que en realidad cualquier situación en la cual uno se va a un profesional y sabe que le van a preguntar cosas o que le van a pautar cosas y tal, o le van a hacer alguna intervención, ya genera mucha ansiedad. Entonces, ¿qué se tiende a hacer? A evitar o a prolongar la visita. Ya. Lo mismo pasa con el oculista, lo mismo pasa con el ginecólogo, bueno. con el psicólogo ni te cuento, porque acá al psicólogo vienen cuando ya han probado todo lo que han podido probar. Entonces, claro, es la última, vienen al ultimátum, es para, a mí me dan el a ver qué puedes hacer por mí. Bueno, pues esa es la pregunta que yo te voy a hacer. Sí. ¿Qué haces con las personas que llegan y te dicen, es que tengo terror a ir al dentista y sin embargo tengo la boca hecha una mierda? Sí. Y perdón la expresión, pero es lo que suele pasar. Sí, es lo que te suelen decir vulgarmente. A ver, el primer punto que es a destacar es que empiezas a conocer a la persona, empiezas a conocer su miedo. En el hecho de ellos hablar de su miedo, ellos o ellas hablar de su miedo, empiezan a tomar conciencia de lo que les pasa, se escuchan. Yo actúo como un espejo, en donde ellos vienen a oírse, a mirarse. Y en esa escucha, ellos toman conciencia de lo que realmente les pasa. Y llamativamente, dado a mis preguntas, ¿no?, que yo voy un poco ahí dando algunas preguntas puntuales y clave, resulta ser que no solo es el miedo a volar o al dentista, en este caso, sino que también tienen, por ejemplo, miedo a volar, o también tienen miedo a la oscuridad, o miedo a los perros o a los caballos. Aquí en Menorca es algo que es muy típico. ¿Qué dices? Sí, no me lo podía creer. Sí, Creí que eso me pasaba a mí. No, aquí también está. Y entonces descubrimos que el miedo, como la teoría lo dice, es un miedo que tiende a generalizarse. Y que algo que es muy pequeño y puntual y específico, si no se trabaja, se va ampliando y va tomando otras esferas de tu vida. De hecho, muchos me dicen, Gaby, es que en realidad yo desde pequeñita o yo desde pequeñito, son miedos que uno arrastra de toda la vida. Perdón, hay miedos evolutivos, hay miedos que son típicos, miedo a la oscuridad, miedo al cuco, miedo a, ¿no?, estos miedos puntuales. Pero si no se los resuelven desde pequeñitos, es como que se van sumando a la mochila y van acumulándose y generalizándose. Lamentablemente es así. Una cosa de la que también tendríamos que hablar muchas veces es, digamos, no sé si no calificarlo de miedo, ¿no?, pero digamos cierta aprensión que tenemos en general, la población en general, tanto si es para ti como si es para tus hijos, acudir a vosotros, ¿no?, a los psicólogos. Parece que es que si llevas a un psicólogo es que estás loco. Pues no, es que los psicólogos ayudan en muchas parcelas de la vida y no pasa nada. Yo es que a veces me gustaría que, es que me da rabia, ¿no?, que a veces vuestra profesión no esté normalizada, como en otros países, que tú sabes perfectamente que es que ahora parece que si tú dices que no es que llevo a mi hijo al psicólogo, como diciendo, qué mala madre eres. Pues no, precisamente a lo mejor soy mejor madre por haber llevado
por haber reconocido que necesitaba ayuda y saber pedir ayuda. O a lo mejor soy mejor persona por saber que necesito la ayuda de un profesional en psicología, porque la mente es muy complicada. No tomas una pastillita y saberlo todo, no, la cosa es lo que tú dices, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo haces? ¿Qué vas haciendo ejercicios? Sí, ¿Qué vas acercándolo, por ejemplo? Un día vais a la consulta, otro día se sienta en el sillón, otro día mira no sé dónde, otro día ve no sé, ¿cómo lo hacéis? Suelo trabajar interdisciplinariamente, yo creo en la interdisciplinariedad, para abordar a la persona en su totalidad, holísticamente, ¿no? En el caso de la clínica, yo suelo ir, trabajo allí, atiendo ahí al paciente, contacto con su profesional de referencia y trabajamos juntas por lo que son, por ejemplo, lo que tú has dicho, técnicas comunicativas, asertivas, para que el profesional logre empatizar con el paciente, comprender al paciente y decir frases que ayuden, porque lamentablemente hay veces que decimos frases que no ayudan en absoluto, y que lo único que hace el paciente es que se siente incomprendido. Y entonces evita la situación, es que no me entiende lo que me pasa, entonces justamente hay que hacer todo lo contrario. Y luego a nivel individual con el paciente, dependiendo la edad, porque bueno, con los niños hago una cosa, con los adolescentes hago otra, con un adulto hago otra, con las personas mayores otra. Sí que es muy importante darle herramientas, pautas, por ejemplo, lo que son pautas de relajación. Lo que hacemos es la relajación progresiva, el método de relajación progresiva de Jacobson, que es fácil y es muy bonita de poner en marcha y se puede poner en casa, y entonces yo les explico la técnica. La respiración diafragmática, que es fundamental también, que también es fácil, práctica de hacer, y después hacemos reestructuración cognitiva. Aquí la clave son nuestros pensamientos. Si controlamos nuestros pensamientos, controlamos nuestra vida. Totalmente. Entonces, esta es la clave. Es decir, hay una asociación que se produce, oculista, odontólogo, miedo. Dolor. Dolor, sufrimiento, correcto, sufrimiento. Hay que romper esa asociación, que es una asociación cognitiva de nuestro pensamiento, que asocia la situación de un pensamiento con una emoción negativa. Entonces hay que romper esto. Pero yo conozco gente que es que está llena de miedo, lo que tú decías antes, ¿no? Que tú vas tirando un poquito de la cuerda cuando te va la persona y resulta que es eso, que al final ya es que lleva años teniendo miedo a cosas que digamos que la mayoría de la población no le tiene miedo, ¿no? Y todo eso es, pues a lo mejor por una falta de pautas o una falta de decir, pues si no pasa nada, por ejemplo, pues yo conozco gente que tiene miedo a cuando llueve, a los relámpagos, a cuando oscurece, a cuando no sé, es que dices, por Dios, es que un amigo mío siempre me decía, el miedo es la mafia de la mente, y es verdad, cómo te llega a dominar y puede llegar a fastidiarte completamente la vida, ¿eh? Correcto. Bueno, Gaby, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo si tenemos odontofobia o cualquier otra fobia? Porque miren que hay fobias, ¿eh? Sí, y ya verán ustedes cómo las iremos descubriendo. Hay muchísimas fobias. ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo, Gaby? Bueno, yo tengo un Facebook en el cual están todos mis datos, que es el de psicóloga Gabriela Paoli. Luego tengo página web, tengo el teléfono, es el de siempre, el 679-617104, y luego también por correo electrónico, infogabrielapaoli@gmail.com. Bueno, pues para mí ha sido todo un desafío, pero estoy encantada porque al final lo hemos conseguido en este rincón de la salud, que además es muy gracioso, porque unos días, cada 15 días estás tú y cada 15 días está Miriam, que sois el yin y el yang, el yin y el yang, pero que os compenetráis estupendamente. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de 15 días. Un besito. Gracias, Diana. Un Hasta placer. Luego. Gracias.